Porque vamos a ver, ¿qué es lo que dice ese acuerdo al que llaman frentista los que son partidarios, por cierto, del Frente Nacional y al que se achaca que nos ata de pies y manos a los socialistas? Me van a permitir que repase los puntos, algunos puntos, que a juzgar por la escandalera que se ha montado son más conflictivos. Vamos a empezar por el primero. Construir el futuro desde el respeto a la legalidad y a las reglas de juego y fortalecer nuestras instituciones. ¿Y dónde está el problema? ¿Es que alguien puede no estar de acuerdo con el respeto a la legalidad y a las reglas del juego? Pues como decía antes, algo extraño pasa en Euskadi para que eso tenga que figurar en un acuerdo firmado. Y todo el mundo sabe lo que es. Y se dice a continuación que el Gobierno reconocerá que la sociedad vasca es plural y que quiere seguir siéndolo. Aquí sí que está claro cuál es el problema. Como decía al principio, no faltan en Euskadi, por desgracia, quienes creen que la diversidad es un problema a solucionar y no una riqueza que proteger. Y les diré una cosa, señores parlamentarios, eso será un problema para quien así piense, pero desde luego no es un problema para el Gobierno de Patxi López. También dice el acuerdo que el Gobierno acabará con la política de frentes y con las propuestas unilaterales que cuestionen de manera constante nuestro autogobierno y legalidad. Pues miren, señores, en una democracia hay libertad para que cualquiera pueda cuestionar las normas y las leyes, cualquiera menos el Gobierno, precisamente porque su actuación solo es legítima si se ajusta a esas normas que le dan sentido. Y en esa misma línea de obviedades, que probablemente serían innecesarias en un país normal, el acuerdo aboga también porque el Gobierno apueste por el entendimiento para unir y cohesionar al país en torno a proyectos compartidos. Y los vascos tenemos proyectos compartidos, por supuesto. Somos una sociedad de ciudadanos que, como decía antes, nos reconocemos como miembros de una misma comunidad política, que hemos hecho una apuesta por la democracia, por el autogobierno, por la libertad y por la convivencia. Y esos valores que los vascos compartimos son la base de nuestra convivencia y tienen que ser los valores que el Gobierno apoye y fortalezca. Las preferencias ideológicas de cada cual son perfectamente legítimas, pero lo que no es que se pretendan imponer a los demás. Ni las mías, como socialista vasco, ni las de la señora presidenta de esta Cámara, ni tampoco las de ustedes, los representantes del nacionalismo. Por eso el Gobierno del próximo Lehendakari se va a comprometer a promover el diálogo sobre lo que nos une, que es mucho y muy importante, en lugar de rebuscar lo que nos separa. Y no entiendo que alguien que crea en la democracia pueda poner pero alguno a lo que el acuerdo dice en materia de defensa de las libertades, aplicación de la legalidad y de todos los instrumentos del Estado de Derecho, compromiso de que la violencia nunca obtendrá réditos políticos, apoyo a las víctimas, deslegitimación política y social de ETA y respaldo a la actuación de la justicia. Pues un listado de obviedades, otra vez, que resulta poco menos que asombroso que deban de figurar en un acuerdo político, ya que estos puntos debieran de ser para todos los que estamos en esta Cámara, para todos los ciudadanos de Euskadi, los principios básicos e ineludibles de cualquier actuación de política de seguridad en democracia. El acuerdo que hemos firmado dice también que el Gobierno propondrá un plan de choque para hacer frente a la crisis mediante la convocatoria urgente de los partidos, sindicatos, empresarios, cajas y cámaras de comercio. Y eso sí que es una novedad. Lo reconozco, una novedad porque durante los mandatos del señor Ibarretxe el diálogo social ha permanecido absolutamente inédito. El que le gustaba llamarse a sí mismo Lehendakari del diálogo, nunca, jamás, ni una sola vez se avino a reunir a los representantes sociales para impulsar un acuerdo que contribuyera al desarrollo de la economía y del empleo. No lo hizo cuando la economía iba bien y tampoco lo hizo cuando la crisis ya se nos echaba encima. Una pena porque es posible que este compromiso que hemos adquirido ahora los socialistas tal vez hubiese sido más eficaz si ya hubiese existido un cauce establecido para este diálogo. No pudo ser o no se quiso que fuera. El anterior Lehendakari sabrá por qué, pero el resultado desde luego es bien visible. En los próximos días, los sindicatos del entorno nacionalista, esos que la señora Ezenarro jalea, promoverán una huelga que no sabemos si es contra el Gobierno, que aún no existe, o es, por el contrario, una protesta a título póstumo contra el Gobierno que ya no existirá en ese momento. En definitiva, en este asunto tendremos que empezar de cero en el peor momento, pero lo haremos. Que no les quepa duda y les diré también que estoy convencido de que el nuevo Gobierno encontrará bastante más receptividad de la que algunos creen. Aunque también sospecho que en ese diálogo social seguramente no todo el mundo nos va a dar la razón en todo. Lógico, en cualquier diálogo. Pero creo que ese era el verdadero obstáculo que el anterior Gobierno no estaba dispuesto a enfrentar y por lo que nunca se estrenó diálogo social alguno. Y lo vamos a ejercer también, el diálogo, con el Gobierno de España, para conseguir la transferencia de medios para las políticas activas de empleo. Importante siempre, pero más aún en estos momentos de crisis. Así lo hemos contemplado en el acuerdo expresamente y yo creo que lo que muchas otras comunidades autónomas ya gestionan
no parece que sea imposible que lo gestionemos también los vascos. Eso sí, lo que no vamos a hacer es vincular esa transferencia, ni ninguna otra, a reclamaciones imposibles, insolidarias o ilegales, como la ruptura de la Caja de la Seguridad Social, porque no estamos de acuerdo, por supuesto, pero sobre todo porque en materia de pensiones la solidaridad la estamos recibiendo ahora nosotros del resto de los españoles. Se lo recuerdo por si alguno todavía no se había enterado. Y en torno a los acuerdos que hemos adoptado en materia educativa, que parece ser que es motivo de pánico, se han centrado muchas de las críticas que hemos recibido y se ha creado una especie de falsa leyenda respecto a este documento. Pues bien, ¿qué es lo que hemos acordado? Pues muy simple también, y en este caso también lo que dice la ley. En este caso, la Ley de la Escuela Pública Vasca, que los socialistas, por cierto, impulsamos en su momento y que esta Cámara acordó en su día. Garantizaremos la libre elección por los padres de la lengua vehicular en la enseñanza de sus hijos. Será obligatorio el aprendizaje de la otra lengua oficial y promoveremos, además, el conocimiento del inglés. Como ven, nada que ocultar, nada que esconder y nada que no esté en la ley. Y no solo eso, sino que además nos comprometemos a garantizar el derecho de todos a relacionarse con las administraciones públicas en cualquiera de las lenguas oficiales. Y, por supuesto, a evitar la pretensión de fraccionar la sociedad vasca en comunidades lingüísticas diferenciadas. Y es evidente que este acuerdo, tan claro y transparente, no hace otra cosa permanentemente que reafirmar lo que dice la ley, pero también parte del hecho de que es imposible y además suicida tratar de imponer el uso de una lengua. Y no lo decimos los socialistas ni los populares, sino los expertos más cualificados en materia lingüística, quienes destacan la importancia de la afectividad para el mantenimiento y el desarrollo del euskera. Y el Gobierno de Patxi López buscará la extensión de su conocimiento y de su uso, precisamente a partir de las propuestas de quienes mejor conocen su situación, sus fortalezas y sus debilidades. Por eso vamos a hacer del fomento del euskera un objetivo de todos, acordando su avance en libertad con políticas democráticas y con acuerdos amplios, para que su implantación no genere nunca rechazo, sino adhesiones. Nada se tiene que perder de lo mucho que se ha avanzado, sino que, por el contrario, lo que se pretende es impulsar una política lingüística más responsable y eficaz que saque al euskera de la pelea política y lo impulse desde la consideración de que es un patrimonio de todos. Y terminaré con este somero repaso del acuerdo que va a hacer posible el cambio en Euskadi, con una referencia que también ha levantado alguna polvareda, que es lo que el acuerdo dice respecto a los medios de comunicación públicos. Y dice: garantizar una línea editorial que respete y defienda nuestro marco institucional, que impulse valores éticos y de convivencia desde el reconocimiento a la pluralidad de la sociedad vasca. Asimismo, que la programación se inscriba en la realidad política e institucional que representa a la comunidad autónoma del País Vasco. Pues más obviedades, y esta es una más. ¿Dónde está en este texto la injerencia en la labor de los profesionales de ITV? ¿Dónde está? En ningún sitio. En ningún sitio. La injerencia ha sido durante años todo lo contrario, pretender que los medios públicos se plegasen al imaginario nacionalista, que se mostrasen imágenes del país que no se correspondían con la realidad política de Euskadi, pero eso sí, que se ajustaban como un guante a los supuestos nacionalistas, que se diera cobertura informativa a organizaciones ilegalizadas muy por encima de cualquier interés informativo, que se tratase como partidos no vascos, a los que hoy formamos la mayoría de esta Cámara, o que en una actitud que rayaba en el ridículo se evitara continuamente llamar España a lo que se llama España, si es así de simple. Es decir, lo que hemos acordado es simplemente que ITV deje de ser un ariete ideológico de una parte de los vascos para permitirle convertirse en un medio de todos y para todos, porque queremos que la radiotelevisión vasca esté al servicio de la Euskadi real y no de la imaginada. Todo lo contrario al intervencionismo o al control que se nos achaca. Lo que queremos es que los excelentes profesionales que hay en los medios de comunicación públicos recuperen su libertad de trabajar, que cese el dirigismo político de los responsables del medio y que los informadores puedan dedicar su capacidad y su esfuerzo a hacer su trabajo sin miedo a incomodar a sus jefes políticos. Y, de paso, a procurar también que la gestión económica de los medios públicos se haga teniendo en cuenta las necesidades reales y las posibilidades de este país. Como han podido ver, este acuerdo, que nosotros, por cierto, señor Ibarretxe, no vamos a buzonear a costa del erario público, pero que cualquiera puede conseguir fácilmente en su integridad, no tiene nada de frentista, ni de excluyente, ni mucho menos de revanchista. Es algo tan simple como poner en claro lo que lamentablemente hasta ahora se ha querido emborronar o confundir. Y estamos ante una muestra más de que los socialistas somos muy capaces de acordar sobre las bases de lo que Euskadi necesita y sobre lo que los vascos compartimos.